Bueno, el título de la enseñanza: de esclavitud a libertad. De esclavitud a libertad. Libro de Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Tome nota de la cita y búsquela, por favor. Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7. El título de esta enseñanza es de esclavitud a libertad. Amén. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Vamos despacio, otra vez. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros. Espere, otra vez. Está presentando dos situaciones y está haciendo un contraste. Y está haciendo una analogía entre nosotros y un niño que es heredero. Otra vez, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Quién es señor de todo? Mientras el heredero es niño, no se diferencia con un esclavo. O sea, la semejanza de ese niño heredero es la misma con un esclavo. ¿Ven? No hay diferencia, eso es lo que está diciendo la palabra. Aunque ese niño, siendo heredero, sea señor de todo. ¿Por qué señor de todo? ¿A qué se refiere? Dueño de todo, porque es heredero. Pero mientras es niño, no tiene diferencia con un esclavo. Eso es lo que está diciendo hasta ahí. Sigamos. Versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos ¿en qué? En esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios es Dios de tiempos. Este ministerio está entrando en un tiempo nuevo. Por eso ha habido tanta oposición. No nos importa que la haya, estamos aquí. Pero la iglesia está entrando en un tiempo nuevo, de mucha bendición. Y ha llegado el cumplimiento de ese tiempo. Dios, escúcheme, Dios es un Dios de tiempos. Dios es un Dios de tiempos. Cuando usted está en medio de problemas y de dificultades, acuérdese de eso. Dios es un Dios de tiempos. Dios es un Dios de tiempos.
Cuando usted esté en medio de la dificultad, de la tristeza, de la angustia, de lo que sea, acuérdese, Dios, tú eres un Dios de tiempos. Y viene tiempo de restauración. Viene tiempo de restauración. Viene tiempo de restauración. Mire lo que dice. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hay tiempo de libertad. Que usted no lo entienda, no lo asuma y no lo crea, eso es otro tema. Eso es diferente. Judas no entendió el tiempo que vivió. Imagínense, 3 años andando con Jesús y no entendió. Hay gente a la que el Señor se les puede parar enfrente y están durmiendo, espiritualmente hablando, y no entienden, porque están sumergidos en sus propias luchas. Y les he dicho muchas veces que no discernir los tiempos es bien peligroso. El hecho de que usted esté aquí, como quiera que haya sido que usted esté aquí, con las dificultades que haya tenido que afrontar para estar aquí, significa que Dios está iniciando un tiempo nuevo con usted en su vida. Y es un tiempo de libertad. Y eso ya fue dado. Mire lo que dice la palabra. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, versículo 4, el cumplimiento del tiempo, Dios establece tiempos y nos movemos de tiempo en tiempo. El problema es que el pueblo muchas veces no discierne el tiempo que está viviendo y no lo entiende el tiempo que está viviendo. Por eso se le pasa la vida y se envejece y no ve la gloria de Dios, porque no entiende el tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios tenía un tiempo para la humanidad, un tiempo de libertad. Y en medio de la esclavitud y las tinieblas que se encontraba la humanidad, el hombre, Dios ya tenía establecido un tiempo. Ya estaba establecido el tiempo. Y vino el cumplimiento de ese tiempo. Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la ¿qué? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, es decir, al Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. Papito Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Yo le voy a pedir el favor que usted subraye todo ese pasaje, especialmente que resalte ese versículo 6 y ese versículo 7. Y usted debería aprenderse de memoria ese versículo 7. Usted debería aprenderse de memoria este versículo, porque es impactante. Este versículo 7, muchas veces la gente no le presta atención, pero es impactante lo que dice. Otra vez. Así que ya no eres, dígale que está a su lado, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dice la palabra que somos coherederos. Uy, venga Santiago, venga Roy. Mire, resulta que ellos dos son hijos.
tienen su papá. Pónganse en pie, Roberto, por favor. Y su papá tiene mucha plata, toda la plata que usted quiera. Y ellos dos son hijos legítimos. Él es heredero y él es heredero. A ellos les corresponde por herencia. A ellos dos les corresponde por herencia, por derecho, por ley. ¿Lo de quién? Cuando él muera, el testador, ¿quién es él? ¿Él o ellos? Él es el testador, ¿sí o no? Y ellos son los herederos, ¿sí? Listo. Cuando él muera, ellos van a tener derecho a todo eso. Pero mientras el testador no muera, ellos todavía no tienen derecho. Ellos necesitan crecer. Ellos necesitan madurar. Ellos necesitan, porque el Padre dice: yo les dejo, lo que es mío se los entrego. Y eso los hace más que vencedores, porque ellos no trabajaron eso. ¿Lo trabajó quién? El papá. Pero él dice, es necesario que el Padre establece, es necesario que ustedes crezcan y se desarrollen y yo muera para que ustedes puedan heredar. El Padre muere. El Padre muere. Entonces ellos pueden heredar. Pero mientras el Padre está vivo, ellos están en un proceso a través del cual están creciendo y madurando. Por eso es que yo, siendo el esclavo del Señor, yo soy un esclavo, yo no soy heredero. Yo soy un esclavo, yo soy un sirviente. Dice la palabra que ellos, siendo señores de todo lo que a él le corresponde, todo lo que él les deja, ellos son iguales a mí. Mientras son niños, tienen el mismo nivel mío, aunque sean señores de todo. Pero va a venir el tiempo del cumplimiento, tiempo de cumplimiento, donde les va a ser entregado. Ese tiempo ya se dio. Ya se dio. ¿Lo ven? Es decir, el Señor a nosotros ya nos entregó lo que Él prometió que nos iba a entregar. Y ya tenemos una herencia de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? De redención, de perdón de pecados. Tenemos libertad. Ya no somos esclavos del pecado. Escuche. Pero hay un problema. Ellos son los hijos legítimos. Entonces un día el Padre decide morir y extender ese derecho a toda la humanidad. Porque ese derecho era solo para el pueblo de Israel. Pero Él decide extenderlo a toda la humanidad. Entonces llegamos usted y yo. ¿Cuántos judíos hay aquí de sangre? ¿Que entienden judíos? Amén, pastor. No. Judíos, ninguno. Pero somos herederos. ¿Por qué? Porque el Padre nos dio ese derecho. Y somos herederos porque fuimos primero hechos ¿qué? Para yo ser heredero, primero tengo que ser hecho hijo. Yo soy hijo legítimo y fui acogido por el Padre y tengo los mismos derechos. Es impactante que la Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Impresionante, hermano. Es impresionante. Gracias. Entonces ese versículo 7 usted se lo va a aprender de memoria. Así que ya no eres esclavo, esclava, sino que, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Miremos un momento lo siguiente. Versículo 3, devuélvase. Nosotros, así también nosotros, cuando éramos ¿qué? Niños, mire lo que dice. Estábamos en ¿qué? En esclavitud. ¿A qué? ¿Bajo qué?
¿Qué son los rudimentos del mundo? Se los voy a resumir en varios puntos. Primero, rudimento, la palabra rudimento es algo primigenio, básico. Rudimento. Juan está ya terminando su carrera de matemática. Es matemático puro. Y si yo le pregunto a Juan qué se necesita para estudiar matemáticas allá, la carrera que usted está estudiando, y yo le digo, ¿será que es suficiente con que yo sepa sumar, multiplicar, dividir y restar? ¿Qué me va a decir? No es suficiente, porque esos son rudimentos básicos. Entonces la palabra dice que antes de nosotros poder heredar, dice la palabra que éramos niños. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la esclavitud de los rudimentos, de las cosas básicas. Rudimento hace referencia al ABC de Dios. ¿Cómo así, pastor? Levanten la mano los que fueron bautizados aquí antes de conocer del Señor por lo católico. Levanten la mano. Hartos, mire. Bájenla. Levanten la mano los que hicieron la confirmación. Levanten la manito. Bájenla. Vea toda esta gente. Yo también estoy ahí, claro. Levanten la mano los que de niños les enseñaron, ¿cómo es? Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen en noche. Levanten la manito. Eso, vea. ¿Eso qué era? ¿Usted eso lo llevaba a conocer de Dios? No. Algunas cosas le enseñaba, algo. Pero eso era básico. ¿Eso le servía? ¿Eso le traía libertad? O sea que usted estaba bajo la esclavitud de ese rudimento, de lo básico. Bueno, ahora que usted conoce de Dios, además, cuando usted no conocía de Dios, usted estaba bajo el rudimento de la sabiduría del mundo. Ese es otro rudimento. Les estoy explicando a qué hace referencia en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, el rudimento es lo básico. Escuche, esta conferencia se llama De esclavitud a libertad. Hay un principio fundamental para la libertad, Juan. Escúchenme, jóvenes y todos. Hay un principio fundamental. Es el conocimiento. Pero es el conocimiento de qué o de quién. Porque el mundo está lleno de conocimiento. Hace poco terminé de leer un libro, no lo lea. Yo lo leo porque soy un apasionado por esos temas. Se llama ¿Por qué no soy cristiano? De Bertrand Russell. Es ladrillo porque es filosofía, como dicen los jóvenes, a la lata. Y hace toda una disertación filosófica y saca un libro de eso y dice ¿por qué no soy cristiano? Y yo digo, este tipo tiene que estar asándose en el infierno, hermano, porque se movió toda su vida con el rudimento de la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es rudimento para Dios. La sabiduría del mundo es lo básico, no importa qué tan sabio sea. ¿Se acuerdan de este científico? ¿Cómo se llama el nombre? Pues que no me acuerdo el nombre, me toca hacer así. Sí, ya lo ubicó de una. Ese señor, ese tipo se murió y nunca aceptó a Cristo. Y dejó libros escritos, hablando y manifestando con mucha sabiduría todo el tema de por qué no existe Dios. Tremendo, ¿no? Eso es rudimento, eso es estar esclavo. Cuando usted se deja llevar por las modas, por las filosofías, por las corrientes del mundo, por todas esas cosas, eso es rudimento. Cuando la gente busca la felicidad y el bienestar en todas estas cosas del mundo, eso es rudimento.
Cuando usted dice, no, yo tengo que ir a pegarme una escapadita, a bailar un rato, y allá sí se mueve. Aquí no, aquí apenas es, levanta de tu cuerpo, sobrenato. Vaya, mírelo allá como es que se mueve como un trompo. Es un rudimento del mundo. Cuando usted amanece tomando y bailando, es rudimento del mundo, porque está buscando la felicidad, el sentirse bien en cosas del mundo. Eso es lo que la Biblia llama: estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estábamos bajo esa esclavitud. Quizás alguno diga, ¿y todavía me hace falta a mí salir a libertad? Rudimento del mundo es cuando usted antes tomaba y usted con eso se sentía bien, y todavía usted siente que la carne lo jala y usted tiene que ir a tomar y a bailar y a hacer y a tener y a compartir. No, pastor, es que le jalan mucho las amistades del mundo. Usted se mueve todavía con los rudimentos del mundo, con las cosas más básicas, más viscerales, con las cosas más reptilianas, en el sentido de visceral, de lo más básico. ¿Ve? Eso es rudimento del mundo. Cuando usted confiaba en la adivinación, en la astrología, en el horóscopo, todas esas cosas son rudimento del mundo. Cuando usted no ha notado que los últimos años, no solo aquí en Colombia, sino en muchos países, el 31 de octubre son más los adultos que se disfrazan que los niños. ¿No ha notado eso? Mira, ahí en el centro comercial Colina, ahí en Bogotá, en la Boyacá, con 150 y algo que queda. ¿Qué día fui a hacer una vuelta, hermano? Impresionante. Hay ese negocio de cachivaches que venden disfraces, alquilan disfraces. Primero están pidiendo un platal, ¿no? Por un disfraz. La fila como de 50 personas. Impresionante. Y todos adultos. Hace poco hicieron una cosa en Corferias, ¿no, Dieguito? ¿Cómo es que se llama eso? ¿Cómo? ¿Sofa? Impresionante, hermano, lo que se vio allá. Impresionante. Impresionante. ¿Ve? Esos son los rudimentos del mundo. Entonces, ¿qué hace el ser humano sin Cristo? Sin conocer de Dios, o con lo básico de Dios. Porque yo no crecí en un hogar ateo, yo crecí en un hogar católico. Y a mí me enseñaron a persignarme y a ir a una iglesia y a sentarme y a respetar y a escuchar, que para mí era una tortura. Cuando el padre decía la paz, daos la paz fraternalmente, ese era el momento más feliz de la misa para mí. Porque de ahí al final yo ya contaba 10 minutos, quedan 10 minutos. Uy, por fin, y yo era feliz. La paz sea contigo, la paz sea contigo, la paz sea contigo. Porque eso es un rudimento que no me muestra quién es Dios, que no trae libertad a mi vida. Entonces, rudimento del mundo es esa esclavitud a los rituales. Rudimento del mundo es esa esclavitud a las costumbres. Rudimento del mundo es todo eso que es básico, a través de lo que el ser humano busca bienestar en sus fuerzas. Eso es el rudimento. Y todo intento del ser humano por buscar bienestar y felicidad y paz en sus fuerzas es perdido. Eso es rudimento. Eso es estar bajo la esclavitud de los rudimentos del mundo. Lo que dice el versículo 3. Cuando nosotros éramos niños, éramos iguales que un esclavo. Pero cuando Cristo llega a la vida de una persona, viene para revelarse a través de esa persona. ¿Y lo hace a través de qué? De su palabra. A través del conocimiento de ¿quién? De Cristo Jesús. Esto que les estoy hablando es básico para todo lo que vamos a estar hablando
el resto del retiro. Porque si usted está ahí con una mentalidad de esclavitud, usted no va a poder recibir. Usted no va a poder recibir. El pueblo de Israel fue sacado a libertad, pero la esclavitud nunca la sacaron de su corazón. Ellos nunca entendieron y siempre estuvieron esclavos. Siempre estuvieron esclavos. Siempre. Y aquí hay mucha esclavitud. Y dice el versículo 4: pero cuando ¿qué? Vino el cumplimiento. Esa palabra vino es la suma de dos cosas, dos aspectos fundamentales del cumplimiento. Escuche, esa palabra vino, pero cuando vino es la suma del kairos y del cronos. El cronos es el tiempo humano, fecha, calendario. ¿Listos? Semanas, meses, días. Ese es el cronos, de cronograma. Ese es el cronos. Cuando usted dice el martes voy a ir a hacer tal cosa, usted está hablando de un cronos, porque es un tiempo que está estableciendo ¿quién? Usted dentro de su agenda. Eso es cronos. ¿Listos? El kairos es cuando es el tiempo perfecto de Dios. ¿Listos? Para las cosas. Pero cuando esas dos cosas se suman, cuando Dios coge y alinea el cronos del hombre con su kairos, con su tiempo perfecto, estamos hablando de la manifestación perfecta del Dios del cielo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos años tienes, Laura? 17. ¿Ustedes creen que Laura con 17 años es el kairos de Dios para que ella tenga hijos? No, hermano. No es el tiempo perfecto de Dios. Pero ella en su soberana voluntad puede coger y determinar que en la universidad conoció al hombre de su vida y quedó embarazada. Y efectivamente queda embarazada y nace un bebé. Ya le toca asumirlo. Pero ese fue el cronos de ella. ¿Lo ve? Se movió en el tiempo de ella. ¿Sí? Pero no en el kairos de Dios. Para que la voluntad de Dios se manifieste en mi vida, Robert, de manera perfecta, yo tengo que pedirle al Señor en oración. Escuche, Esteban, en oración: yo quiero que tú tomes mi cronos y lo alinees con tu kairos, que no esté descuadrado, que lo alinee, y que las cosas en mi vida no se den en mi cronos, porque a mí me parece que ya es tiempo, ¿no? A mí me parece que ya es tiempo de la bendición, de esto, de una cosa, de la otra. Entonces lo que yo necesito es permitir que el Espíritu Santo tome y alinee el cronos, el tiempo humano, este tiempo, con el kairos de él. ¿Entiende mejor lo que dice el Salmo 1? Tome nota de esa cita. Salmo 1. Y dará su fruto en su tiempo. No en el tiempo del árbol. No está hablando en el tiempo del árbol. Está hablando en el tiempo de quién. Pero alineado con el tiempo natural del árbol. ¿Ve? Entonces Dios decide en la manifestación perfecta de su voluntad alinear las dos cosas. Y dice la palabra: pero vino, cuando vino el cumplimiento. ¿Ya entiende usted qué significa vino? Viene el tiempo
yo se lo voy a decir despacio, porque es lo que Dios ha estado hablando. Viene el tiempo de restauración. Viene un tiempo de levantamiento. Me dijo el Señor: tú vas a soltar todo lo que yo te he hablado y me voy a manifestar sobre los que crean. ¿Cuántos creen? Viene tiempo de levantamiento. ¿Usted está entendiendo? Viene el tiempo de solución de problemas. Viene. Usted no se pregunte ni cómo ni cuándo, usted crea. Viene el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice aquí: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora, esa palabra pero, mire el versículo. Pero, ¿sí está ahí en su Biblia? En el versículo 4. ¿Sí dice pero? Bueno, a todo problema humano, a todo lo que usted esté viviendo, que usted tenga, viene el cumplimiento del tiempo. Y dice pero. ¿Por qué dice pero? No es simplemente un conector que está ahí. Detrás de esa palabra pero, en el original griego, cuando dice pero, tiene usted que analizar bien lo que dice antes. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La humanidad estaba en esclavitud, pero vino el cumplimiento del tiempo. Detrás del pero de Dios, póngale cuidado, detrás del pero de Satanás hay imposibilidad. Otra vez, detrás del pero de Satanás hay imposibilidad. No se puede. Hermano, métase con el Señor. Sí, yo quiero, pero detrás del pero de Satanás hay imposibilidad. Yo le quiero hacer una pregunta: ¿a cuántos el diablo les levantó peros para venir aquí? ¿Usted quería? Levante la mano. Analícelo y verá que tuvo peros. Sí, pero ¿lo ve? Detrás del pero de Satanás hay imposibilidad, pero detrás del pero de Dios hay oportunidad. Entonces, cuando dice en el versículo 4 pero, está diciendo que detrás de todo problema que a usted se le manifieste como hijo de Dios, Dios tiene una solución. Dios tiene una salida. Dios tiene una salida. Dios tiene una solución. El pero de Dios abre puertas. El pero de Dios abre camino. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Usted y yo hemos sido redimidos, hemos sido adoptados. El problema está en que muchas veces nos comportamos como esclavos. Y eso es lo que Dios me ha mostrado, y por eso les digo, hay mucha esclavitud. Y no le estoy hablando de sus luchas, le estoy hablando de su mente. Escuche. Ahorita tenemos una actividad, pero yo no sé si vamos a parar. Escuche. ¿En dónde estuvo el problema del pueblo de Israel? En la esclavitud que ellos nunca sacaron. Nunca la sacaron. ¿Sabe qué es un rudimento? La autosuficiencia. Y muchos de ustedes era de que estuvieran en otro nivel. Pero usted sigue ahí donde está,
luchándola usted. ¿Por qué? Yo he aprendido una cosa, yo no sé si a usted le pasó, pero a mí en la vida me tocó aprender a defenderme solo. ¿No le tocó así? Y a darse golpes contra el mundo usted solo. Y a mirar usted cómo salía adelante solo. Si bien, si mal o no. Y eso genera en el corazón un rudimento que se llama autosuficiencia. Me ha tocado pelearla tanto solo y abrirme camino solo, que me acostumbré a ser solo y a estar solo. Ahora llego a los pies de Cristo y yo le pido que me ayude, pero yo sigo con ese rudimento de autosuficiencia. Y muchas de las cosas que ustedes han estado viviendo no ha sido más que el Espíritu Santo diciendo: te estoy enseñando que tú no puedes solo. Y usted me puede decir: yo ya lo sé. El pueblo también lo sabía en el desierto, pero no le dieron libertad al Espíritu Santo. Ellos sabían que no podían solos. Ellos sabían. La Biblia no dice que ellos se salieron debajo de la cobertura de la nube que los refrescaba en el día, y tampoco dice que se salieron de la cobertura de la columna de fuego en la noche, porque ellos sabían que sin Dios no podían. Sin embargo, se movían con un rudimento. Eran autosuficientes y querían las cosas en su cronos, no en el kairos. Nunca fue posible alinear las dos cosas. Cuando el pueblo de Dios no se dispone para que el cronos se alinee con el kairos de Dios, no es en su tiempo, no es a su manera. Cuando el pueblo no se dispone, lo que viene es un estancamiento espiritual. Y lo más peligroso para un creyente no es que el diablo se meta con usted, porque de hecho no puede hacer lo que se le dé la gana. El diablo no puede hacer con usted lo que se le dé la gana. ¿Lo ve? El diablo no puede hacer lo que quiere con usted. Hasta ahora lo estamos mencionando. El diablo no puede hacer, él pone tropiezo, pero usted es el que permite, ¿sí o no? Usted es el que decide. Entonces el Señor nos ha llamado de esclavitud a libertad. Levante su mano derecha. La mano derecha en la Biblia es la mano de pedir ayuda, socorro, auxilio. Levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, yo te pido que la plenitud de tu tiempo se manifieste en mi vida, en todos mis asuntos, en la solución de mis problemas. Que tú alinees mi cronos con tu kairos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La llegada, la manifestación de Cristo en el mundo no fue accidental. No fue accidental. No fue un accidente. Eso fue todo planeado matemáticamente. ¿Quiénes juegan ajedrez aquí? Levante la mano, que les gusta jugar. Entonces usted entiende que cada movimiento tiene una razón de ser. Usted no mueve por mover, usted no hace por hacer. Que es un juego que exige pensar, y para mover una ficha usted tiene que pensar en todas las posibilidades y consecuencias. La manifestación de Cristo no fue un accidente, fue la manifestación de la plenitud del Señor. Y algunos aquí van a ver la plenitud de Dios no por su mérito, porque cuando el Señor Jesucristo se manifestó, la plenitud de Dios se manifestó, no fue por el mérito de la humanidad. ¿Qué había hecho la humanidad para merecer semejante manifestación? Ninguno, nada. No habían hecho nada. Sin embargo, el Señor manifestó su plenitud y trajo un cambio de tiempo. Quizás usted ha estado cansado y cansada de cosas que ha estado viviendo y ha estado agotado y agotada. Bueno, lo que usted necesita decirle al Señor es: manifiesta la plenitud
de tu tiempo. El problema es que nosotros pensamos mucho en la bendición, en que Dios se manifieste y en que Dios me respalde. Pero ¿cómo Dios va a respaldar a alguien que es niño y es semejante a un esclavo? Para que yo salga de la esclavitud, yo necesito hacerlo revistiéndome cada día de conocimiento. Entonces, a su tiempo, versículo 5, nosotros fuimos declarados hijos por medio de la adopción. A su tiempo. Ahora, ¿usted es consciente de qué significa ser adoptado? La palabra adopción viene de la palabra griega con H, uiotesia, tesia con H intermedia y S. Uiotesia. ¿Qué significa? Ocupar el lugar de un hijo. Cuando yo hablo con alguien y me dice, pastor, yo no quiero saber nada de Dios, esa persona no es consciente de lo que dice y está escogiendo esclavitud, voluntaria y deliberadamente. Porque el ser humano cree que es libre. No, el ser humano no es libre. La única verdadera libertad está en Cristo Jesús. Qué ironía, ¿no? La verdadera libertad está solo en Cristo. La libertad a usted no se la da la plata, ni el trabajo, ni el prestigio, ni el amor de hombres, ni de mujeres. Entonces mire esto, esta palabra uiotesia, que significa ocupar el lugar de un hijo, lo que muestra es varias cosas. En esa época la adopción era muy delicada y era un acto muy importante socialmente hablando. Entonces, el hijo que era adoptado de por vida. Es decir, quien adoptaba no podía decir hoy te adopto, mañana no podía. Es decir, no, Dios lo adopta a usted hoy, lo adoptó un día, no lo va a abortar mañana porque usted le dio pataleta y no quiere venir a la iglesia y no quiere saber de Dios y no quiere saber de los hermanos y tampoco del pastor. Eso no lo hace a usted salir de esa adopción. Dios lo deja que vaya y se aporríe por allá y así aprende. Eso es diferente, pero Dios no le quita esa adopción. ¿Lo ve? Esta fue una de las cosas con las que yo más luché, porque la mujer que me parió a mí, la mujer que me dio a mí a luz, me abortó en vida. La mujer que a mí me dio a luz, que ella no abortó, cuando yo nací, ella me abortó. A los 3 meses me abortó. Me desechó. Entonces, cuando yo leía este tema de la adopción, para mí era muy difícil entender. Es decir, yo lo entendía aquí porque cognitivamente tenía la capacidad de entender. Sí, yo sé que es una adopción y usted sabe que es una adopción, pero yo no tocaba mi alma eso. No tocaba mi alma eso. No me hacía sentir nada. Me daba igual saber, bueno, yo fui adoptado por Dios. Ah, bien. Entonces yo no lograba entender porque yo era esclavo del rudimento. Yo tuve que meterme con la palabra para entender. Por eso hay tantas mujeres desesperadas por afecto. Y hombres. Y por eso hay tanto creyente dentro de la iglesia, hablo de la iglesia a nivel mundial, que por más que Dios les habla y les habla y les habla, les cuesta trabajo. Entonces Dios decidió meterme a mí por caminos que para mí fueron muy dolorosos, pero que hoy yo agradezco, porque así entendí.
Y me pasó por cosas muy dolorosas para entender que soy hijo y no esclavo. Y un día orando, el Señor me dijo, lo escuché, que el Señor me dijo: ¿por qué pides como mendigo? Muchos aquí piden como mendigos y se comportan como mendigos y no les saben pedir a Dios. Y yo no estoy haciendo referencia a de saberle pedir en el sentido de hacerlo bien o mal. Estoy haciendo referencia a que no saben hacerlo con el corazón dispuesto y con el derecho que tienen. No saben, porque hay esclavitud. Y muchos no saben honrar a Dios con sus finanzas por eso. Mucha esclavitud en las finanzas es el resultado de esclavitud en el alma. Se lo repito. Mucha esclavitud en sus finanzas es el resultado de esclavitud en el alma. Esta semana hablé con una señora. Me dijo: ayúdeme a orar porque me están buscando para matarme. ¿Qué pasó? Oh, pues me tienen amenazada. Ya le llegaron allá al colegio a mi hijo, se estaba subiendo a la ruta. Yo no sé cómo hicieron para meterse al colegio, pero se le acercó un señor al chino. Lo ubicaron, hermano, impresionante la inteligencia que le hicieron. Y le dijeron: dígale a su mamá que si no nos paga, nuestro pago va a ser usted. Imagínese, el chino llegó asustado a la casa, un muchacho de 15 años. Mamá, mira que me pasó esto. Ella entendió. La esclavitud, escuche, se manifiesta en su vida y en la vida de maneras que no alcanzamos a imaginar. ¿Cómo les dije? Mucha esclavitud en las finanzas no es más que el reflejo de la esclavitud que hay en el alma. Por eso no hay libertad financiera. Y usted está ahí pidiendo plata al 20 y al 30%. Qué bestialidad eso, hermano. ¿Usted sabía que la gente que hace eso es gente esclava en el alma? Están esclavos en el alma, haciendo las cosas en sus fuerzas, tratando de alcanzar como sea lo que quieren alcanzar, al costo que sea y al precio que sea. Hay esclavitud en el alma. ¿Por qué el dinero no fluye? Por ejemplo, en la vida de una persona. Porque hay esclavitud en el alma. Y muchas veces no entendemos. Sabemos que Dios nos ama, sabemos que Él es maravilloso, que Él es todopoderoso, etcétera, pero nosotros no entendemos lo que Dios hace. ¿Por qué a usted le cuesta trabajo darle a Dios? Se lo dije a un muchacho hace poco. Usted vivió con tanta hambre y tanta escasez, con tanta escasez, que ahora que Dios lo ha restaurado y lo ha bendecido, le cuesta trabajo darle a Dios, porque todavía hay esclavitud. ¿En dónde? En el alma. Y se le vino un apretón económico terrible y empezó a mirar para arriba y dijo: Señor, ayúdame. Ahora sí me vas a escuchar. Para sacar toda esa esclavitud que hay allá en el corazón. Entonces, lo primero es que el hijo que era adoptado era para siempre. ¿Usted ya fue adoptado? Dígale que está al lado, no se ponga de arisco. No se arisca, hermanita. No se arisca, no se arisco. Usted ya fue adoptado, el Señor va y lo busca y lo saca de donde sea. ¿Sí o no? De donde sea, va y lo saca. Entonces, lo segundo es que el hijo que era adoptado inmediatamente tenía todos los derechos de un hijo legítimo. Tremendo, ¿no? Todos los derechos. Y lo tercero es que el hijo que era adoptado
era desligado totalmente, legalmente, de su antigua vida. Totalmente. Usted fue adoptado. Y eso nos ha dado la posibilidad de tener una relación con Dios genuina y verdadera. Amén. Y Dios nos ha llamado de esclavitud a libertad. Pero nosotros tenemos que empezar ahí donde usted está sentado, a pensar, a analizar mientras usted me está escuchando, cuánta esclavitud en nuestras vidas. Aquí, cuánta esclavitud en nuestra manera de pensar, en la manera en que vemos a Dios. Cuánta esclavitud en su vida. ¿Cuántas cosas no fluyen en su vida? Piense. Piense por un momento cuántas cosas no se dan en su vida, cuántas cosas no fluyen, cuántas cosas no marchan como usted quisiera. Cuántos problemas, cuántas dificultades, cuántas trabas, cuántas trancas. Y no fluyen. Cuánta manera de pensar que usted se necesita quitar, porque es pura esclavitud que hay ahí. Usted sufre por las finanzas, pero cada que tiene plata, usted no piensa en el Señor. ¿En quién piensa? En usted. Y en que quiere tener más. ¿Para quién? Para usted. Esa es una mentalidad de esclavitud. Eso es esclavitud. Y Dios tiene tiempo. Él deja. Pastor, yo me quiero apartar. Apártese. Pastor, yo no quiero volver. No vuelva. Pastor, es que a mí no me gusta la iglesia. Me alegra porque no es para que le guste. Pastor, no me gusta la predicación. A mí tampoco, pero me toca darla. Pastor, es que los hermanos son todos hipócritas. Siempre tenemos espacio para uno más. Vamos a poner un espejo grande ahí en la entrada de la iglesia, para que cuando usted llegue, lo primero que sea, vea el peor de los hipócritas. ¿Eso somos o no somos eso? Sin Cristo, ¿qué somos, hermanos? Nada. Nada. Ahora piensen esto, ¿cuántas luchas hay adentro, allá adentro en el corazón? Porque yo no estoy hablando nada especial, esto es leche. Y tiene hasta nata. Esto es básico. Esto que les estoy diciendo es básico. Pero es que usted tiene que empezar por identificar que tanta esclavitud hay aquí en su manera de pensar. ¿Qué tan esclavo usted es de su carácter, de su temperamento, de sus opiniones, de sus justificaciones, de su manera de ver la vida, de sus puntos de vista? Hermano, no entiende que las cosas no son como uno dice. Las cosas son como Dios dice. Las cosas son como Dios manda. Esta semana hablé con alguien que me decía: yo no escogí esto. Mentira. Usted sí escogió eso. Y somos responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos y de todo. Por lo menos eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra. Y yo me tengo que hacer responsable de todo eso. Y aceptar y reconocer que literalmente yo soy quien ha creado una realidad. Esa que usted vive, esa es la realidad que usted ha creado. Porque muchas veces, por estar sumergidos en nuestras luchas personales, en nuestras debilidades, y no afrontarlas, y como dice la Biblia, resistir hasta la muerte, hasta la sangre, por eso tenemos la vida que tenemos, los problemas que tenemos, el estancamiento que tenemos. Usted necesita confrontarse y evaluarse.
Usted necesita irse de este retiro confrontado, diciendo: tengo que hacer muchos cambios. Porque el retiro no se trata de lo que va a suceder aquí. El retiro se trata de lo que Dios va a iniciar aquí, que usted tiene que continuar allá en su cotidianidad. Solo hay una cosa cierta: el tiempo se está pasando. Esta semana hablé con una muchacha que ha sido campeona de yo no sé qué cosas. Toda su vida ha sido campeona, y eso es élite, y en yo no sé qué, no me acuerdo el deporte. Y es joven. Coldeportes le paga yo no sé cuántos millones de pesos por entrenar gente, y bueno, sintió una molestia, un dolorcito, cáncer de páncreas. ¿Cómo le parece? No tiene 35 años. ¿Saben qué me dijo? Pastor, Dios lleva años. Hoy entiendo, me dijo. Te voy a llevar a cambiar el gimnasio, con todo respeto. Dieguito dice: uy, señor, que no le digas eso a todo el mundo, porque grave. El Dieguito, que soy trainer, personal trainer, ¿sí? Y el Señor me dice: entendí una palabra que el Señor me dio hace años. Te voy a llevar a cambiar el gimnasio por una iglesia. Y me lo dijo hace años, y yo no he querido soltar eso. Hermano, a veces nosotros tenemos los ojos puestos. Usted puede tener el cuerpo más tremendo, más así como el mío, hermano, así súper, y tener el alma podrida delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y eso para qué sirve? Para nada. Dios nos ha llamado a libertad. Amén. A libertad. Pero esa libertad requiere compromiso, actitud, disciplina, disposición. Esa libertad, para tomarla, acogerla, disfrutarla, requiere de usted y de mí. El Señor me dijo a mí esta madrugada, me lo dijo: te voy a llevar a hacer cambios en mi vida, en mis cosas. Yo dije: amén. No importa que duela. Que duela, deje que duela. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo lo que quiero es ver la gloria de Dios en mi vida. Yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Yo no sé usted, yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Pero necesitamos hacer cambios urgentemente. Amén. Póngase sobre sus pies.